Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Chismes de Historia y Ciencia. Este es nuestro episodio número 188. Como siempre, aquí estoy con mi papá Fernando Navarro. Hola. Y yo soy Rubí Navarro. ¿Cómo estás, papi? Muy bien, pequeña. ¿Tú cómo has estado? ¿Qué tal las fiestas? ¿Te han dejado dormir? ¿Qué están las fiestas patronales aquí en nuestra ciudad? Bueno, no es en sí fiestas patronales porque es un copatrono, se puede decir, porque el patrono es San Francisco de Asís, pero el copatrono es el Señor de la Misericordia. Y en abril precisamente son las fiestas y se organizan cantidad brutal de eventos. Ya ves, todo para honrar pues al Señor, más que nada. Al Señor. Y como en México también pues cualquier pretexto es bueno, ¿no? Para armar el ambiente, ¿no? Entonces, para pistear más que nada, para que se entienda, ¿no? Y sonido alto. Entonces, en este momento aquí en la ciudad, llega un momento que es muy molesto, que no puedes ni dormir y no te puedes ni mover porque de repente tu vehículo quedó en un punto donde ya no puedes desatorarte. Sí. Y donde estás entre un grupo de personas y perdiste a la persona amada. A tu ser amado. Pero pues bueno, así es, ¿no? Hay personas que la esperan pero con ansias las fiestas, y hay otros como su servidor que no, ahí vienen las fiestas, pero pues así es, ¿no? Sí, yo pues tengo una relación así como de amor-odio con las fiestas, o sea, porque sí me divierto, pero al mismo tiempo es como de, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber tanta gente? ¿Por qué tiene que haber esa música tan fuerte? Pero esa música en específico. Y pues ningún artista de los que viene al palenque pues es uno que me guste en realidad. Pues sí. Y pues aparte la desvelada, y luego pues vivo en una zona donde donde hay mucho desmadre todos los días, entonces hay mucho movimiento, se batalla con los carros. Así es. Entonces, pues sí, vengo desvelada, la verdad. Aparte, esta semana fui a ver a Madonna en Ciudad de México. Oh, de veras. O sea, la diva de divas, cabrón. O sea, sí. Digo, aunque a muchas personas no les gusta su música, a mí personalmente no detesto su música, pero ella no la buscas, es pues. Pop, pero no la busco. Pero sin embargo, no dejo de reconocer que es una mujer originalísima. Empezaría por ese adjetivo, original como ella sola. Sí. Con una gran voz, con una gran inspiración, con unos performances, que fue la primera que vi yo que, wow, caramba, esta mujer verdaderamente le invierte hasta la última gota de sangre, ¿no? Sí, que no es nomás el show, pues ir a escucharla cantar, o sea, porque hay muchos artistas que ese es el show, los ves ahí, pues a lo mejor como Adele más o menos, bueno, Adele sí le mete algo de producción, pero pues hay muchos que solo los vas a ver cantar y ya, o sea, pero sí, Madonna pues otro pedo, la verdad, el Palacio de los Deportes desde la entrada ya estaba decorado como al estilo del tour. Y pues un chorro de un ambiente, la verdad, muy LGBT, es la realidad, pero yo estaba encantada. Me sentía como en RuPaul's Drag Race y estaba fascinada. Yo por todos lados viendo Madonas de todo tipo. Estuvo muy divertido, la verdad. Y pues me cayó muy bien, andaba muy platicadora. Al parecer es muy fan de Frida Kahlo y platicó hasta cosas muy íntimas de una vez que sufrió abuso sensual. Para que no nos tapen esa parte, no sé, para que YouTube no se enoje, pero bueno, platicó muchas cosas, no sé, estuvo padre, siento que ella conectó mucho, estaba emocionada y pues le echó muchas ganas, entonces salimos contentos a pesar de haber dormido 2 horas nomás el siguiente día. Sí, es que el otro día su abuelo salió muy temprano. Sí, pero qué bueno, hija, qué bueno. Yo cuando me dijiste, nos vamos a ir a ver más, me dijo, wow, no sé,
va a ser toda una experiencia, ¿no? La Ver Netflix. esos artistas es toda una experiencia, la verdad. Vaya que sí. Pero bueno, entonces, después de este intro, de esta pequeña platiquita, ahora sí vámonos a lo que nos truje, que es el tema de hoy, que creo que va a estar bastante interesante. Sí. Vamos a aprender muchas cosas. Definitivamente es muy interesante y es un tema... Bueno, vamos a hablar sobre la guerra de las castas. La guerra de castas o de las castas es un conflicto en México en el siglo XIX que se dio en la península de Yucatán, se dio en nuestro país en un periodo muy crítico de nuestro país, en donde después de un conflicto venía otro y venía otro y venía otro. O sea, era como, wow, o sea, brutal. Y en este caso hubo un empalme entre dos conflictos muy serios los dos, pero uno más que otro, porque pues fue en el momento que Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio a México. Nos quitó la mitad del territorio con un gandallismo clásico. Entonces, y se empalmó con ese conflicto. Este conflicto se le llama la guerra de castas. Y Yucatán antes era un solo estado. Todo lo que es ahorita Campeche, Yucatán y Quintana Roo, era un solo estado, era Yucatán. Las ciudades más importantes, Campeche, Mérida y Valladolid. Y Campeche era prácticamente el lugar de salida, junto con Izam. Izam era como un puerto relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque por tierra no podías, o sea, no había cómo pasarte de Yucatán hacia el resto del país. Son kilómetros y kilómetros de selva, donde la única manera era a través de estos puertos, sobre todo el de Campeche. Porque, y tan era así, tan desconectados estábamos por la selva, el país, que prácticamente en Yucatán era como otro mundo y acá otro mundo. Y en ese mundo fue donde se desarrolló la cultura maya. La cultura maya, que es una de las tres más importantes que han existido en el mundo. Y donde, junto con nuestros hermanos de Guatemala, nuestros hermanos de Belice, parte de Honduras también, participamos de esa cultura. Entonces, los mayas tienen una cultura altísimamente reconocida por fueron los primeros en tener en crear el cero. Ah, sí, es cierto. Ellos reconocían el cero, cosa que no reconocían los romanos. Fíjense, los romanos no reconocían el cero, ¿no? Exacto. Entonces, para los mayas, y eso hacía que sus cálculos fueran mucho más exactos para varias cosas. Tenían un sistema de calendarios, la cuenta corta y la cuenta larga, que inclusive la cuenta larga dio para un tema, ¿no? De que en el año 2012 se iba a acabar el mundo, pero era porque ya no continuó la cuenta larga, pero porque ya era el siglo IX de nuestra era, y pues prácticamente había decaído de manera brutal ya la cultura maya. Exacto. Entonces, al acabar en una fecha la cuenta larga, dijeron, pues ahí se va a acabar el mundo, ¿no? Porque ellos saben cosas, evidentemente. Cosas que nosotros no sabemos. No, pero este tipo de situaciones pues ha hecho que a tipos, ha favorecido económicamente, porque tipos que han escrito, ¿verdad? Que ellos saben cómo está el pedo con los mayas, sí. Escriben sus libros y como el mejor negocio del mundo es la credulidad, no, pues un montón de crédulos que compran sus libros y estos tipos se hinchan en lana y después, oye, fíjate que no se acabó el mundo. No, los aztecas, desde donde se encuentran, están en un estado que se llama el estado de Ginas. Eso lo escuché con los de, con los de la Gnosis. Está en el estado de Ginas, puta, pues ¿qué es eso? ¿Qué? O sea, a ellos no les duelen las anginas, o como, no, el estado de Ginas es un estado de ascensión donde ellos ven todo, es como,
como una dimensión, o sea, conviven con nosotros, pero nosotros no los vemos. Pero ellos sí. Dios mío. Entonces, pues, pero ellos, porque eran maestros ascendidos. O sea, los mayas durante muchas décadas se les dio muchísima, ¿cómo se puede decir? Se les señaló como gente con muchísimo conocimiento, pero que realmente su cultura estaba muy basada casi totalmente en el conocimiento, la astronomía, todo eso, pero gente totalmente, ¿cómo se llama? Cuando no son muy belicosos. Pues pacífica. Pacífica, exactamente. Gente pacífica, no nos interesó la guerra, ellos acá estudiando y todo, pero no. Eran ñoños. Eran ñoños. Oye, vamos a jugar a cazar jabalíes. ¿Qué te pasa? Estoy estudiando acá los números primos, güey. Órale. Entonces, y no, después conforme ha ido avanzando la arqueología, se ha visto que no, que eran tremendamente belicosos. Por eso no pudieron crear un imperio. Había ciudades-estado que tenían el mismo idioma, las mismas bases religiosas, la misma estructura de mando, pero eran enemigos brutales entre ellos, cabrón. Como se vio posteriormente cuando hablamos sobre los mayas, precisamente, tenemos un capítulo sobre los mayas que los invitamos a ver, cuando la ciudad de Dos Pilas, que era una ciudad, casi su chamba era como ser sicarios, literal. No manches. Eran criminalísimos. Y luego otra ciudad de Calakmul, que tiene muchísima belleza arquitectónica en cuanto a sus construcciones, pero realmente Calakmul era una ciudad tremendamente belicosa. Y no crean que mataban así, o sea, eran muertes muy brutales, pues muy... Sí, súper sangrientos. Súper sangrientos, ¿no? Y de una manera que sufrieran mucho y que vieran los parientes que lo que les estaban haciendo, etcétera. O sea, no quiero continuar con esto, pero lo que les quiero decir es que durante mucho tiempo se creyó que no, los mayas, los malandros, pinches aztecas, güey, se comían hasta los corazones de los enemigos, cosa que es cierto, hacían pozoles, cosa que es cierto, pero los mayas, no. Ellos en su mundito de estrellas y de números. Oye, cabrón, ya supiste que pinches aztecas se comieron como 1000 personas. Ay, guácala, no manches, güey, qué salvajes, qué puercos, Qué bueno que acá los mayas no nos gusta eso, cabrón, no manches, ¿no? Acuérdame de no ir nunca a visitar a los aztecas, güey. No. Pero efectivamente fueron los itzáes, precisamente de origen tolteca, los últimos estudios, porque iba a decir, se descubrió, no. Los últimos estudios que se han realizado, estamos hablando de los años 70, 60, que fueron los itzáes los que de alguna manera, de origen tolteca, hicieron belicosos a los mayas. Cada ciudad tenía su sistema político pero fueron los itzáes los que dijeron, no, güey, ve, conquístanos, cabrón. Por eso, y fueron cuando los conquistan y dicen nosotros, oye, pues también nosotros no podemos hacer eso, y vamos, y empieza el traca, como dicen en el fútbol, ¿no? Pero los itzáes, la ciudad de Chichén Itzá, se llama Chichén Itzá, porque es la fusión entre los mayas y los itzáes. Órale. Que es donde está, pues, una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Así que es. La pirámide de Chichén Itzá. Entonces, los mayas, cuando se habla esto de la guerra de castas, a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué la guerra de castas? Porque la connotación castas habla de una estratificación social, o sea, como los hindúes, que son los brahmas, la segunda estratificación, que serían como los comerciantes, luego como los trabajadores, los esclavos y los intocables, y donde esa estructura permanece por los siglos. O sea,
Si tú eres ¿Naciste hijo, no, y aparte, si tú eres hijo de intocable, serás intocable. Sí, o sea, naciste dentro de esa... Naciste dentro de esa ese casta y estrato, ya. de esa casta, ahí lo serás. Entonces, o sea, pero ¿por qué castas si en México no existía eso? O sea, o no existe, o no. Entonces, después, leyendo un libro de Nelson Reed escribió un libro, bueno, el libro salió en 1964, que se llama así, La Guerra de las Castas en Yucatán. Muy recomendable, pero les digo, es de 1964, no se lo van a encontrar fácilmente, ¿eh? De hecho, yo lo perdí para siempre. Ay, güey. Nelson Reed dice que, igual que su servidor decía, ¿por qué castas? Nelson Reed dice, es que como había en las ciudades, sobre todo en las más importantes de Yucatán, había, cuando se genera el conflicto, ellos querían diferenciarlo, o sea, no decir, ¿sabes qué? Nosotros, como criollos, que éramos casi los que estábamos más españoles, criollos, mestizos, bueno, como los jefes, capataces, y luego ya pues los campesinos y los mayas, o sea, su tierra, ellos se convierten en la base última, o sea, se convierten en lo último de lo último. Ay, güey. En Yucatán. Entonces, pues nunca se habló de esa estratificación como una especie de implementación social forzada, sino que era como una decantación que se surgió sola, por así decirlo. Pero a principios del siglo se empezó a llamar, a principios del siglo XX, 1901, se empezó a llamar castas para tratar de diferenciar de que, ¿saben qué? Esos eran los que estaban haciendo esta madre, estos son los que estaban haciendo esto otro. Estos mayas de acá eran buenos mayas y los mayas de allá eran bien puercos, cabrón. Ay, Dios. Y los de acá tenían educación y los de allá no manches, o sea, los pinches vatos. Entonces, como para generar esa diferenciación, porque yo nunca, y a la fecha lo he buscado y búsquenlo ustedes en Google y digan, y búsquenlo de esta manera. Bueno, yo lo busqué de esta manera. ¿Quién fue el autor o quién, lo he buscado diferente? ¿Quién determinó? Determinó que eran castas. No se lo van a encontrar. Y Norman Reed dice eso, dice, es que era la manera en que los criollos trataron de hacer una diferenciación tal que decían, ok, entonces era una lucha como de clases. Ahora, voy a retroceder hasta el siglo XVI, cuando los mayas, después de, cuando los aztecas fueron conquistados, los mayas todavía se duraron, para decir, ya los conquistamos, los españoles duraron casi 90 años. O sea, no, con esto no quiero decir que los aztecas eran más fáciles, no. Lo que pasa es que los españoles tuvieron la ayuda de muchos, de los de alrededor, de muchos indígenas de alrededor que dijeron, yo te ayudo, cabrón, no. Sí, porque güey, ya no soporto estos güeyes. Ya no soportamos, ¿no? Entre ellos las caltecas, ¿no? Los totonacas y varios que también, que nuestros indígenas, por si no sabes, muchos indígenas, muchos vieron a los españoles como sus salvadores, cabrón, por si no sabes. Literal, o sea, ahí literalmente. sí que... Ahí sí que los aztecas cayeron, pues, por culeros. O sea, tenían un sistema religioso y de sometimiento militar que, caray, o sea, una cosa es que venzas a tu enemigo. Ajá. Y otra cosa es que le digas, no solo te vencí, sino que me vas a dar 200 doncellas porque las vas a sacrificar. Oye, no mames. Y aparte pagarles tributo y así, o sea. Pero el tributo es, no me puedes dar el oro que te estoy pidiendo, entonces me vas a dar 200 jóvenes y los voy a sacrificar. Sí, o sea, era de esos que te piden que te duela, o sea, no era así como, bueno, vamos haciendo un trato justo, no, o sea, te voy a chupar la sangre de aquí. O sea, no solamente te voy a someter y te voy a ganar, sino que te va a doler la derrota y vas a estar sometido a mis órdenes y lo que yo te pida cuando te pida. Como cuando hablamos de los aztecas, cuando hablamos de los mexicas, y ahí les dijimos por qué no eran aztecas, que son mexicas.
Ujú. Aztecas era cuando venían de Aztlán. Ándale. Pero aquí ya son Ya. mexicas, pero ya. O sea, se ha hecho una serie de. No que los aztecas, bueno, ok, ya se le quedó aztecas. Pero ahora, el país azteca, oye, espérate, no todos eran aztecas. Nosotros, por No, ejemplo, manches. en este lado, en el estado de Jalisco, nosotros somos de etnia, somos mestizos, claro. Sí. Pero nuestras etnias eran los cocas, eran los. Chichimecas. Bueno, de origen chichimeca, o sea, la gran etnia Ajá. era chichimeca, Ujú. pero de ahí los cocas, los de estos. Pepsi. Ay, ¿cómo se llama? Los tecuejes. Pensé que ibas a decir ¿Tecuejes? los tejuinos. Dije, no, manches. No. Los tecuejes, ok. Tecuejes, cocas y cascanes. Ah, sí, cierto. Ajá. Estos éramos nosotros, que nuestra etnia superior, o se puede decir la gran etnia, eran los chichimecas, que eran absolutamente enemigos de los aztecas, que nos sometieron y aprendimos náhuatl Ándale. a fuerzas. Pero no todo el país es azteca. Que vamos, esto no es algo exclusivo de México. Hay muchos países, muchísimos países que, por ejemplo, en Perú, que dicen, no, que el país inca. Y uno dice, no, ¿cuál inca? Nosotros éramos sometidos por los pinches incas, cabrón. Nosotros éramos de otra etnia. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que lo que es más conocido es lo que se difunde, ¿no? Sí. Que bien hubieran dicho, bien se hubiera podido decir, los mayas mexicanos, o los mayas de que no hubiera sido México, ¿no? Porque México es de origen náhuatl y quiere decir el ombligo de la luna, y somos mexicas, o sea, México, mexicas, ¿no? Entonces, acá bien, hubiéramos sido a lo mejor mayapán, que no, pues los mayapanes, ¿no? Los mazapanes, parece que sí, mazapán, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es que los mayas era una cultura un tanto cerrada, aguerridísima, y le digo, 90 años para poder someterlos, pero no había enemigos que los españoles les hubieran ayudado, porque los mayas, pues todos los mayas se ayudaban. Habían sido enemigos cuando eran ciudades-estado, Ujú. pero entre ellos, si tenían un enemigo común, Pues ya, somos somos hermanos. mayas, cabrón, todos, y con todos te tienes que partir el alma. Que- Casi 90 años. literal lo contrario que pasó acá con los aztecas Con los y los aztecas, demás. exactamente. Lo contrario que pasó con los aztecas, con los Ujú. mexicas, porque Bueno, sí, los mexicas y los... ahí tenía un montón de enemigos alrededor y que, pues, hombre, pues aprovecharon la oportunidad y pues sobre el muerto, ¿no? Sí. Que tampoco quiere decir que fue fácil, ¿eh? Cuando se habla de que la noche triste, que la gran... Ahí no terminó todo. Hubo una gran batalla que fue la que verdaderamente determinó el rumbo, porque se hizo, fue en el Estado de México, y Hernán Cortés, que fue muy valiente, él y como otros 10 individuos jinetes, se fueron hasta donde estaba el general Náhuatl, lo matan y ahí se dispersan. Pero fue porque también los chichimecas, los tlaxcaltecas le dijeron, mira, ¿sabes qué? Aquí no vamos a poder porque son muchos. Tienes que verificar quién es el mero jefe, y con que te lo truenes a él, ya los demás ya se dan por vencidos. Y eso fue lo que sucedió. Wow. Que eso lo contamos precisamente en el tema sobre Hernán Cortés. Sí, fue sobre Hernán Cortés. Sí, tenemos precisamente. Hernán. Entonces los mayas también tenían algo diferenciado, que era, ellos tienen varios libros, y digo varios porque muchos se perdieron, pero pues como el Popol Vuh, el Chilam Balam, y algunos códices como el Códice Sushenutal, el Códice de Dresden, etc. Que ellos estaban totalmente apegados a que tuvieran, ¿cómo se puede decir? Mensajes de los dioses que les decían qué hacer, cómo seguir, cuándo sembrar, cuándo parar, cuándo matar, cuándo aguantar. Ellos se regían, era una teología literal, o sea, más todavía que los iraníes, que es un país, es una teología, es un gobierno teológico, ¿no? Teocrático, perdón. Acá literalmente también, pero no solamente
teocrático, sino tu vida misma estaba llevada por lo que dictaban las estrellas, que las estrellas, ellos eran unos grandes astrónomos y todo lo que dictaban las estrellas eran mensajes de los dioses. Y aparte tenían, porque Yucatán, como les platicamos cuando hablamos de quién mató a los dinosaurios, Sí. todo es roca caliza. Entonces, ahí no hay ríos, hay cenotes, hay pozos. Entonces hay un submundo. Inclusive, algunos espeleólogos han tenido el privilegio de nadar dentro de cenotes profundos y han encontrado tesoros o esqueletos de mayas, porque era un submundo. Ay, güey. Submundo subterráneo. Y espeleólogos, estamos. Por ahí tengo uno de los libros de National Geographic donde digo, wow, o sea, digo yo, ve nomás, cabrón, y tiene que ser espeleólogos, no es, o sea, tipos que son buzos, pero que nadan dentro de cavernas subterráneas. O sea, un espeleólogo es un especialista, mis respetos, o sea, no es cualquier buzo, no es cualquier buzo, porque claro, un espeleólogo se puede perder facilito, ya no sabe cómo regresar, se le acaba el oxígeno y adiós, cabrón. Ay, no. Entonces, son gente muy especializada y muy valiente y les debemos muchísimo. Y ellos han encontrado muchísimos alfarería, decoraciones, ornamentos personales, esqueletos, cráneos y de todo tipo dentro de cenotes, o sea, porque para ellos es un submundo. Entonces imagínense, para el maya todo el mundo, todo el universo está ahí en la península de Yucatán. Claro. Entonces, en el 12 de julio de 1567, no estoy bien seguro que sea 1567, Fray Diego de Landa, quema códices, libros, y manda a copiar muchos, Ok. Pero la realidad es que la gran mayoría, entre libros y códices, los quemó porque él tenía la misión que se le había asignado era de ir a evangelizar a los indígenas, a los mayas. Pero para nosotros y para el mundo, no nos imaginamos el profundo dolor que fue para los mayas que les hayan quemado eso, o sea, los mensajes, las palabras, o sea, las palabras de los dioses, lo que le han dictado durante cientos de años, durante tal vez miles de generaciones, y que hayan sido quemadas, hechas polvo en nombre de un Dios bueno. O sea, para ellos fue algo súper traumático. Es como... Claro, no. Cabrón, es como... No sé cómo decir. Es como cuando tú pierdes toda la... O sea, que ya no hay de ti, ya no hay acta de nacimiento, no hay CURP, no hay identificación, no existes en ningún sistema, no existes en ninguna... en algún dependencia, nada, como si... Pero si aquí estoy, pues eres nadie, cabrón. Eres nadie, o sea, así se sintieron ellos, así como, ¿ahora qué somos, güey? Porque aparte no era solo tu existencia ahorita, sino que también eso te ayudaba como en el futuro, cómo tienes que hacer las cosas. Y cuando ibas a morir, ¿dónde te ibas a ir? ¿Quién te iba a guiar, cabrón? Es literal, o sea, era tu guía de tu vida. O sea, fue algo muy traumático. Esto hizo que posteriormente, en el año, bueno, ya en el siglo XVIII, 1767 creo, Jacinto Canek. Jacinto Canek fue un maya que no solamente fue un rebelde y que instó o promovió la rebeldía, sino que el tipo era un tipo letrado. Era un tipo letrado y sabía dirigirse, tenía el poder de la palabra, el poder de la persuasión, y por eso lo seguían muchos mayas que se partieron el alma por él. Pero después el tipo, no sé, algo le pasó y empezó a irse muy arriba, ¿no? Y que recibía unos mensajes y que él mencionaba, le decía a los frailes, acabo de platicar con Jesucristo, cabrón.
Sí, entonces pues, el tipo se fue, o sea, y después lo mataron claramente por rebelde y la chinga, pero sí, hubo un momento que se desquició, no sabe, o sea, yo digo se desquició porque realmente la última etapa de su vida el tipo andaba bien subido, o sea, andaba bien acá arriba. No más porque no había drogas fuertes en ese tiempo, que sí existían algunas ahí, pero... sí. Pero... Más naturalitas. Más naturalitas, pero no, de esas que te provocan un problema mental. Permanente. Agresivo, ¿no? Ajá. Pero conforme se fue desarrollando el país, pues Yucatán estaba acá, o sea, acá. Y para cruzar hacia México, o te ibas por un puerto, y no era como ahorita, bueno, obviamente no era como ahorita, ¿no? Que carreteras, ferrocarril, aviones, barcos y lo que sea. No, ahí no penetrabas kilómetros de selva, que por cierto se han destruido, y sobre todo en este sexenio que se ha depredado. Ay, no. Y se seguirá. Un crimen, un ecocidio de llorar, cabrón. Pero bueno, es otro tema y es político, así que mejor no, vamos a continuar con eso. Entonces, en ese tiempo empieza los yucatecos comerciaban más con Cuba, con Puerto Rico, con España, porque España pues tenía Cuba ahí. Entonces, y España no se había independizado. Entonces, pues comerciaban con los españoles, con los jamaiquinos, y por comerciar con los jamaiquinos, por consecuencia, comerciaban con los ingleses. Y aparte, los ingleses habían tenido una batalla contra los españoles en el siglo XVIII, no, en el siglo XVII, finales del siglo XVII, una batalla que ganaron los ingleses, y por lo tanto había una tierra que ahorita ya se llama Belice, que antes se llamaba la Honduras la Honduras británica. Antes se llamaba la Honduras británica. Ay, ahorita güey, inclusive el nombre de la capital, Belmopan, es un nombre totalmente maya. Belmopan. Pues sí. Pero en ese tiempo pues era una parte que estaba medio, digamos, descuidado, voy a decir esa palabra. O sea, era una zona como medio descuidada, estaba entre Guatemala y México, y como que no había mucha atención, y los ingleses dijeron, pues aquí no lo merecemos, los ganamos los españoles, pues esta tierra aquí no la quedamos. Pero cuando se independiza México, dice, no, esa tierra es nuestra, cabrón, nosotros nos independizamos de España, esa tierra es nuestra. Entonces estaba como en el limbo, pero bueno, pero los ingleses ahí sentaron sus reales de tal manera que ahí vendían armas, contrabandeaban, etcétera. O sea, estaban físicamente todo. Físicamente, y había mucho comerciante malandro, mucho comerciante, mucho traficante, literal, que ahí vendía lo que querías. Él te lo conseguía en Inglaterra y ahí te lo vendías si lo necesitabas para tus propios fines, ¿verdad? Fueran cuales fueran ellos. Entonces, en este contexto, en 1870, Yucatán decide independizarse. Y entonces se genera una lucha contra México, que pues México, pues para penetrar la selva y hacer llegar a los soldados, pues estaba bien cañón, entonces tenía que llegar por mar. Y en esta lucha los yucatecos ganan la batalla a México, y el 1 de octubre de 1871 nace la República de Yucatán. Ay, güey. 1841, en 1840 es la guerra entre México y Yucatán. 1 de octubre de 1841 nace la República de Yucatán. Y pues México, pues entre que pues deja, pues a ver qué hago, y mientras trataba de lograr una lucha, pues los yucatecos tenían su carne de cañón, que eran los mayas. Los mayas, que eran soldados, pero también al mismo tiempo eran unos campesinos cumplidísimos. Pero para lo que eran los criollos, los blancos y españoles, los mayas eran como animalitos, es la verdad. Sí, los trataban como animales, cabrón. O sea,
por cualquier pendejada, latigazos, cabrón. Si lo matabas, era como haber matado otro más, una hormiga. Una rata, cabrón. Un animal. O sea, no había consecuencias tu crimen. Pero que no hicieran algo ellos, Porque no, cabrón. No, la madriza, ¿no? Entonces, precisamente, y otra cosa, estas 3 ciudades que les mencioné, los vallisoletanos, que eran los ciudadanos de Valladolid, eran los que se sentían en más alcurnia, o sea, nosotros sí somos españoles, güey. Eran los que se sentían como de la más alta categoría, de la High Society, estaban en lo mero alto de los pirámides. Mérida era la capital de Yucatán, como lo es ahorita, pero en ese tiempo era del triple de tamaño, ¿no? Y Campeche siempre tenía pleito con Mérida. Es más, hubo momentos, o no momentos, sino periodos en que estaban en guerra Mérida contra Campeche y con sus propios soldados. Acá yo con mis mayas te hago la guerra y yo con mis mayas te hago la guerra, porque como somos competencia comercial, porque nosotros somos la capital y tú te crees que eres la capital y no eres la capital, Campeche, por si no sabes, Tú no eres la capital, nosotros sí. Entonces se armaban unos pedos así. Sí, y literal ahí con sus soldaditos desechables, sí. En el mismo estado, cabrón. Cuando ya eran una república, se hacían la guerra, pero pues ya se calmaba el pedo, ya. Ahora sí, a seguir chambeando mis mayas. Ay, Dios. No, muy aburridones esos güeyes. No. Pero, la guerra, había continuas escaramuzas. Y precisamente en esas escaramuzas, en esas luchas, llegó un momento en que hubo tres caciques mayas, que un cacique pues tenía tierras, tenía sus tierras, un cacique maya, o sea, se las había ganado, ya tenía por generaciones. Y aparte había 2 tipos de mayas, se puede decir. Los mayas, se puede decir urbanos, los que estaban acostumbrados a que un patrón blanco los mandara y les decía qué hacían, qué no hacían y qué deshacían. Y que estaban totalmente sometidos a las órdenes de él. Y que al mismo tiempo ellos cuidaban la tierra del patrón y como él dijera. Y estaban los otros que eran campesinos independientes, pero que eran los más pobres. Pero esos eran, como quien dice, otros mayas. Pero no unos como en mejores condiciones que otros, ni nada. Sí. Los campesinos los que estaban, por así decir, partiéndose a la madre, se puede decir como empresarios independientes, como pues tengo mi tierrita y mi cabañita, pues sí vivían en peores condiciones que el que tenían un patrón, que pues les daba algo de comida, les daba su alojamiento, etcétera. Pero había muchos que decían, no le hacen, pues yo me la parto aquí, o sea, yo mantengo mi familia. Sí, o sea, al menos, y aparte, pues soy libre, ¿no? Entre comillas. ¿Qué digo? Entre comillas, exactamente, porque si había levas, si había que pelear, véngase mi rey, vamos a la lucha. Entonces, en 1847, en julio de 1847, se reúnen 3 caciques muy reconocidos. Jacinto Pat, Cecilio Chi y Manuel Say. Ok. Antonio Say, perdón. Entonces, y lo que era Jacinto Pat, por ejemplo, iba a Valladolid a comprar un libro y la gente se reía de ir con ese indio maya. ¡Uy, qué tierno! Yo creo que no usa para la leña o algo. El tipo en realidad era bien trucha. Tenía conocimientos y conocía mucho de historia, sabía bien de dónde venía y sabía bien por qué estaba ahí y cómo era cómo era su región y cómo era su estado y cuál era su país, que ya su país en ese momento era la República de Yucatán. Entonces, y ellos, la selva, lo que sí había en común era que todos los mayas conocían la selva y sabían cómo moverse en la selva, sabían de qué beneficiarse en la selva, sabían qué buscar en la selva, sabían cómo esconderse en la selva. O sea, era su medio, porque durante miles de años, tal vez 2000 años, ese era su medio. Cuando ellos perdieron las grandes ciudades mayas,
no perdieron la selva. La selva seguía siendo su zona de supervivencia, y lo que ellos cortaban árboles y eso para sembrar, pero sembraban. La tierra era sustento, y no era cualquier, era la madre tierra. Que en muchas religiones, sobre todo tribales o animistas, la tierra es una madre. ¿Sí? Es la que te da el alimento. Pues, si una mamá le amamanta a un bebé, pues la tierra nos está alimentando a nosotros, por lo tanto es una madre. Exacto. Que en ese, digamos, en ese tema, un pequeño paréntesis de algo que se me hizo muy padre. En Spotify el otro día me salió que ya hay una, digamos, categoría de canciones de artistas que ponen como colaborador a la naturaleza. Uh-huh. Y al darle créditos a la naturaleza, una parte de las ganancias se va, supongo que a alguna asociación o algo. Alguna organización no gubernamental para la protección o para protección de la tierra, de algún animal en peligro de extinción. Entonces, sí. Está genial. Sí, ¿no? Se me hizo muy padre. Sí, y si buscan esa categoría, se llama Nature en Spotify. Van a salir las canciones que tienen como crédito a la naturaleza, y pues si las escuchan, pues van a ayudar. Está chido. Escuchan algo muy bonito y al mismo tiempo participan económicamente. Exacto. Muy bien, entonces, pues ellos empiezan, los tres compadres que les acabo de nombrar, Xi, Pat y Sai, dicen, oye, fíjate nomás, nos partieron la madre, y cuando ya lo necesitan nos desechan, cabrón, somos pinche carne de cañón. Yo creo que, y si algo no les parece, pues nos agarran latigazos. O sea, nosotros estamos así bien sometidos, y luego no nos tratan igual, nos tratan como basura a nuestras gentes, porque ellos pues ya eran caciques, ya no nos trataban así como o sea, sí sufrían desplantes despectivos, pero no podían someterlos así como si fueran un perro, porque ellos eran ya caciques, ellos tenían su propia gente y usaban una arracada que les daba una especie de distintivo. Un distintivo, exactamente, un distintivo es la palabra correcta. Entonces, pues estaban diciendo, ¿sabes qué? Vamos uniéndonos, algún tipo quizá queriendo lanzar a presidente, y no le pegamos y levantamos a nuestra gente. Okay. Esa era su idea, o sea, una idea muy básica que en todas las épocas, en todo el mundo, en todos los países se utiliza. Vamos acercando con el bueno, ¿verdad? Con el que tiene más probabilidades de ganar una gubernatura, un ayuntamiento o el país completo, y si nosotros estamos pegaditos con él, algo nos va a beneficiar. Mínimo, si estamos cerca y él gana, pues le vamos a poder ayudar a nuestro pueblo en algo. O si eres un tipo sin escrúpulos, voy a ayudar voy a meter a mi familia, a que mi familia se beneficie y se haga asquerosamente rica, ¿no? Pero ellos decían en eso, o sea, vámonos acercando a algún político de este tipo, y nos acercamos. Entonces, Cecilio Xi les dicen, ¿y para qué lo queremos? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Cómo no? Pues nosotros nos levantamos y les ponemos una madriza y les decimos que a nosotros nos tienen que tratar igual. O sea, no vamos a someterlos, simplemente vamos a hacer que nos traten igual. Eso era el objetivo. Pues sí, bastante entonces, justo, sí, pero razonable. Entonces lo escriben, empiezan a hacer como una especie de como cuando ha salido el plan de Ayala, el plan de Guadalupe. Ellos hacen su propio esquema, obviamente, por Jacinto Pat, que era el que mejor sabía escribir, el que mejor sabía leer, empezó. Pero fue Antonio Say el que se lo lleva, ese escrito. Y y como todo, o sea, en ese momento era temporada de lluvias, y cuando es temporada de lluvias, pues los mayas están metidos como trabajando la tierra. Entonces se fue pasando el tiempo. Y cuando se pasa el tiempo, algo sucede. Y alguien le mitoteó a alguien del gobierno. ¿Sabes qué? Estos tres cabrones están queriendo levantar a
queriendo hacer que se levanten los indígenas y ponernos en contra. Entonces, al que se encuentran en una cantina es precisamente a Antonio Sáenz. Lo esculcan y en el sombrero traía el escrito, que Dios. no se llamaba plan de nada, simplemente decía la lista de objetivos, cabrón. Y donde vienen los nombres de los otros camaradas, No, bueno. pero a él no lo hacen hablar, le ponen unas madrizas que para que les platico. Entonces, pero ellos ya sabían quiénes eran los otros, pero querían escuchar de su propia boca, ellos y vamos a hacer esto. A él no le sacaron nada. Entonces deciden que lo van a fusilar. Y el 26 de julio de 1847 lo van a fusilar en Valladolid, y para eso se difunde y van muchísimos mayas porque saben que es un cacique de importancia y lo van a ver entre morbo, entre tristeza y entre incredulidad, cara. Claro. Entonces lo van a fusilar, y para eso había muchísimos soldados yucatecos, pero muchos, pero no estaban ahí no solamente por el fusilamiento, ni porque fuera parte del protocolo, es que tenían miedo de los demás. O sea, estaba tan bien redactado el proceso, y el objetivo era tan claro que dijeron, no, cabrón, a lo mejor esto ya se difundió, ya está el rumbo. Ya están listos ya están listos para atacarlos. Entonces lo iban a fusilar y había un chingo de soldados, pero cuidando a los demás indígenas, porque no, esto. Y precisamente Norman Reed describe cómo cuando matan a Manuel Sáenz, que el tipo está serio, no se le ve ni siquiera el más mínimo asomo de temor, está firme, y pues los demás están viendo cómo van a matar a su cacique, ¿no? A uno de los caciques. Ajá. Pues lo fusilan, y así como estaban los mayas viendo, con su rostro totalmente serio, sin ninguna expresión, lo fusilan y se retornan. Entonces, pues el que sigue, vamos a buscar. En ese se dice, aunque no hay toda la certeza, que esa misma noche Cecilio Xi se entera del asesinato de Sáenz, y pues dice, no, cabrón, esto ya no podemos esperar. Y le dice a Jacinto Pat, ¿sabes qué, cabrón? Este arroz ya se coció, esto ya no podemos parar. ¿Sabes qué? Vamos a planearle así. Pero mientras Jacinto Pat era un tipo que vamos a procesar, vamos a ver, Cecilio Xi era de ya, vamos a chingarlos, cabrón. Este era radical. Lo que siempre sucede en un movimiento, están los radicales, están los moderados, siempre. En cualquiera. Literal. Totalmente es parte de personalidad, ¿no? Totalmente. Y el 30, y para esto, el presidente, Santiago Méndez, pues manda a uno de sus generales, a uno que se apellida Trujeque. No, ese apellido hasta el apellido da miedo. ¿Sabes qué? Búscate a Trujeque. A Cecilio Xi. Y van y buscan, y pues lo primero que hacen es llegar al terreno de Cecilio Xi, y golpean, agarran a latigazos, algunos los matan, y uno de los soldados a una niña de 12 años la viola ahí, la somete, y entonces pues la gente quedó golpeada, ultrajada, descompuesta, llorando, y pues no estaba ahí su capataz, su cacique. Y cuando llega él, lo primero que le dice es, ¿qué hubo? ¿Quieren más? Vénganse. No, pues ya que quedaron bien prendidos, entonces. No, sí, ya andaban calientitos. Entonces, claro. El 30 de julio, en la madrugada del 30 de julio de 1847, llegan a una ciudad que se llama Tepic. Tepic es donde él había nacido.
Y dice, pues vamos a empezar con mi pueblo. Llegan a Tepic en la madrugada cuando pues todavía no se oía ni el canto del gallo, y empiezan a llegar y sacan a toda la población y agarran al cura del pueblo, y delante de todos lo agarran a machetazos, cabrón, porque también ellos tenían información de que era un depredador, que era un curita de esos depredadores, ¿no? Entre sus de estos, ¿cómo se llama? No me Monaguillos, sorprende. esos, se sabía, pero pues si ahorita es algo, ¿cómo se llama tabú? Tabú, Imagínense, en ese tiempo era de calladito sí, y que siga la fiesta. Exactamente. Entonces, y agarraron a los jefes de familia, los mataron. Y entonces ya le preguntaban, jefe, dijo, no, síganle con todos. 19 familias mataron todos, hombres, mujeres, niños, todos los mataron. Disparándolos a puñaladas y machetazos, todos los mataron. Y al pueblo, pues hicieron dentro del templo, hicieron algunos desbarajustes. Entonces, pues que se entera, ¿no? El presidente Méndez, Santiago Méndez. Oye, cabrón, pues vayan a ver que hubo un pleito, que se metieron unos mayas allí a Tepic, pero cuando llegan y ven el espectáculo, no, hombre, casi se cagan. Todos muertos, cabrón. Y cabezas cortadas, brazos por aquí, piernas por allá, un hedor a sangre y muerte. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vámonos con los mayas de alrededor. Y hacen lo mismo. A matar, y quién fue, y cómo, y dónde fueron, y hacen un matazón de indígenas e sirvientes mayas que pues ellos no sabían ni qué chingado estaba pasando. La realidad es que no sabían. Cállese, cabrón, aquí. Usted es maya, por lo tanto es cómplice. Y el de este pozo de ahí del pueblo lo llenan de piedra, o sea, para que no puedan ni tomar agua, cabrón. Shit. Entonces, eso ya estaba caliente. Entonces, empezó ya literalmente, en enero de 1848, el Cecilio Chi toma la ciudad de una ciudad que es muy importante. Bueno, en ese tiempo sí lo era, pero ahorita Cecilio Chi está acá. Bacalar va a ser una ciudad que la toman, la recuperan. Entonces en enero de 1848 toma Bacalar, pero no nomás Bacalar, sino que ya estando esos dos caciques, Cecilio Chi, que era el más, se puede decir, el más exitoso, le voy a poner entre comillas, porque era el que más mataba acá. Y Jacinto Pat, que cuando menos daba la oportunidad de que unos vivieran, porque pues eran niños, eran madres, pero a los demás se los chingaban. Entonces, y empiezan a agarrar algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Ixtún, que llega Jacinto Chi y hace una matazón. Y los dejan atrás al frente, los que están en el frente, y empiezan a cortar cabezas y les avientan las cabezas. A ver, ¿quién es? Reconozca este es tu... Para reconocer a tu papá, a tu tío, a tu mamá, o sea, verdaderamente cruel. A la mierda. Entonces, y luego una ciudad que se llamaba Tixcacaculpú. Che nombrecito. Tixcacaculpú. Ajá. Ahí todos los blancos, todos los de raza blanca se los chingaban. Todos los que fueran blancos. Porque Cecilio Chi decía, ¿sabes qué? Todos los blancos son nuestros enemigos. Y blancos, españoles, criollos, o tal vez extranjeros, o simplemente ahí habían nacido, pero pues eran blancos y les tocaba. Bolita negra, cabrón. Eres blanco, te mueres. Y luego otra ciudad que se llamaba Acambalam, fue una de las primeras ciudades que llegó Cecilio y mató mayas, porque dijo, aquí hay más mayas, y ¿por qué no se nos han unido a la causa? Entonces los mataron por traidores, cabrón. Oh, pues. Y luego
hay una ciudad, y posteriormente hay una ciudad que se llamaba Tijosuco. Llegaron y a unos minutos, o sea, ya se habían ido, cabrón. Ya nomás había sirvientes mayas, que no les pasó nada. O sea, porque, oye, pues que se fueron todos nuestros patrones. ¿Y a dónde se fueron? Pues por el único camino que hay, cabrón. Y los dejaron ir porque pues ya les llevaban buena avanzada. Esto ya estaba bien prendido y para acabarla, en México estaba en guerra contra Estados Unidos, cabrón. Recordamos que entre 1847 y 1848 fue la guerra entre México y Estados Unidos. Fue los momentos más, los años más complicados, ¿no? Y vean los episodios y van a ahí lo van a ver. Hicimos 2 capítulos y pues muchas personas que los vieron les gustó mucho y sobre todo aprendieron. Quería decir aprendimos, pero bueno, lo que pasa es que eso pues ya nosotros se los platicamos. Muchas cosas que no se sabían y nosotros, aunque ya no lo sabemos, el narrarlo nos produjo verdaderamente unos momentos emotivos de frustración, de tristeza, de lo que se siente cuando te despojan, cabrón. Sí, así. La verdad sí nos agarró mucho el sentimientillo en esos episodios, mucho sentimiento de injusticia, de vandalismo, sí. Manches, cabrón. Entonces, y hablando sobre el valor de nuestros soldados, que como fuera, hasta pedradas, cabrón. Sí. Como fuera, ya no tenemos balas, a pedradas, cabrón. Con lo que sea nos vamos a ver. Sacaron la talla, cabrón, y pues sí la verdad está bastante emotivo y chido. Y si les gusta este episodio, estos temas, esos les van a gustar. Yo creo que es de los que más la gente nos comentaba cosas emotivas, ¿no? Es correcto. Entonces, búsquenlo, la guerra México-Estados Unidos. Son 2 capítulos. Muy bien, entonces pues estábamos en guerra, pero Santiago Méndez dice, ay, ya sé, le pidió, como tenía cerca Cuba, le pide a España, oye, cabrón, si nos ayudas a tumbar a los mayas, que ya se nos sublevaron, nos hacemos colonia de ustedes, cabrón. Ay, güey. Dicen los españoles, ¿de veras? Sí. Pues no, cabrón. Ay, ¿sabes qué? Los ingleses tenemos aquí un ladito a un puño. Y entonces se dirigen a Belice y a Jamaica y le dicen, oye, y pues en el ¿cómo se llama? En la Gran Bretaña, oye, pues que les ofrecen en ese estado. No, ¿sabes qué? No, ahí son. Están bien crazy. Son bien cabrones, están bien locos, cabrón. No. Mira, nuestra gente que está en Belice dice que esos güeyes, si tienen hambre, se comen su brazo, cabrón. Ay, no mames, sí, güey. No. No, vea, no, luego, si quieren, luego nos hablamos. Más adelantito. No se nos olvida, lo que pasa es que ahorita traemos un chingo de chamba. Sí, no sabes las conquistas ahí que traemos. Ay, una agenda de colonización, de cooperación. De cooperación económica, que no manches, ni sabes, cabrón. Así que luego, inclusive podemos hacer el tratado de libre comercio yucateco, pero más adelantito. Nosotros les hablamos. Sí, te avisamos, No nos hablen, nosotros les avisamos. Entonces, pues, y a su vez, en pues como recién había acabado ya la guerra, en 1848 terminó la guerra México-Estados Unidos, y pues habíamos perdido, nos habían derrotado, habíamos perdido territorio, había sido verdaderamente algo muy trágico, y entonces que se le ocurre a Santiago Méndez, dice, ay, ahorita están los gringos con el ánimo arribototota, y pues hay que decirles que vénganse, que aquí estamos, somos suyos. Órale, güey. Y ¿cómo se llama? Un yerno de él que se apellida Sierra McIntyre. Bueno, este muchacho es
obviamente la mamá es de origen estadounidense. Ujú. Y ay, bueno, no recuerdo el nombre, pero o sea, era Sierra. Es más, Justo Sierra precisamente, y también ascendiente de Justo Sierra, el que a principios de siglo, pues, quien ha sido un prócer de la República. Bueno, ha sido alguien, un personaje muy connotado de nuestro país. Hay muchas calles que se llaman Exacto, Justo Sierra, es de los que tienen calle. los que tienen nombre de calle en casi todas partes. Exacto. Entonces, y a su vez era sobrino de Manuel Sierra, que era el cura de Valladolid. Okay. Entonces, a él lo manda a hablar con el presidente Pollock, James K. Pollock, Ujú. a decirle, oye, cabrón, pues queremos unirnos a ustedes, pero no le daban cita. O sea, iba, vete a tal secretaría, vete a tal, ahí lo traían a vuelta y vuelta, meses. Pero cuando ya venció Estados Unidos, o sea, que desde antes estaba yendo este chavo a conveniar con ellos. Pero ya cuando se termina la guerra, ya se sabía en ultramar, pues, ya había corrido el rumor de que los mayas estaban apoderándose. Casi se estaban a punto de apoderarse de todo Yucatán. Entonces, pues corre la voz y el presidente Pollock le dice, oye, el muchacho que ha pedido audiencia, que se venga. Oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que me dice mi suegro que a la hora que quieran, que tomen el país porque pues están matando a todos los blancos de ahí de Yucatán, los indígenas los están matando. Entonces James Pollock se dirige al Congreso y eso no podía ser. Acuérdense de la doctrina del destino manifiesto. O sea, otra vez los europeos se iban a apoderar de un pedazo de América. No, mi amigo, América es Estados Unidos. ¿Cómo vamos a permitir que otra vez se metan europeos? Cabrón, yo hablo con los del Congreso. Y con los del Congreso les dice claramente, la República de Yucatán, que era parte de México, está recibiendo el azote de sus indígenas que están literalmente matando a todos los blancos que hay. Nosotros, como promotores de la libertad y promotores de la protección de nuestra propia gente, no podemos permitir que sigan matando a nuestra gente, ahora sí era nuestra gente, Ush. y que intervenga otra potencia europea de nuevo. Así que solicito, vayamos en apoyo de Yucatán, que quiere convertirse en nuestro territorio, y y a ellos les suena, porque ya ven que el Golfo de México es como casi como como un círculo, y pues Yucatán, pues de ahí cerca de Miami, en realidad. Sí, exacto. O sea, entre Cuba, o sea, está Cuba nomás, pero de ahí. Entonces dice, pues lo integramos, está fácil. Entonces les dejo eso y confío en su sabiduría y su disposición para ir en ayuda de Yucatán. Y el Congreso se opone. Dice, no. Y no se hizo. Pues, ¿sabes qué? No quisieron. No se armó, compa. Pero Norman Reed, en su libro, no fue Norman Reed, fue en otro libro, no me acuerdo, pero esta persona dice que en el Congreso, o sea, esto no lo escribe nada, pero tal vez porque es algo muy vergonzoso del Congreso gringo, que en el mismo Congreso hubo muchos que dijeron, ¿sabes qué? No, estás pendejo. O sea, nosotros retiramos a los indígenas, por no decir los aniquilamos, los retiramos y los tenemos en reservas y los tenemos bien controlados. Y los mexicanos cometieron la grande pendejada de mezclarse con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos podemos deshacer de ellos. Ya no nos podemos tener sometidos porque pues los mexicanos también están mezclados. ¿Cómo vamos a limpiar todo Yucatán? No se puede. Están integrados, cosa que es cierto. Los mestizos, pues partes son indígenas, Sí, partes son. ¿cómo vas a decidir, pues? Entonces, que es algo
pues dices tu puta, o sea, pinche Ku Klux Klan en pleno, ¿no? Ese mismo congresista dijo, un indígena es como una rueda cuadrada. Aparentemente traes llantas, pero no vas a avanzar. Ay, cabrón. O sea, literalmente dicen, los indígenas es lo peor que nos puede pasar. Total que no pasó la iniciativa. Entonces, ya para entonces, Santiago Méndez, pues ya en realidad está pues bien cagado, cabrón, no sabe qué. Y decide mandar una expedición punitiva a destruir a los de estos. Y en Valladolid se hacen una marcha tipo española, bien vestiditos, bien informados. Y vamos a partirle su madre a estos cuatro. Entran a la selva, lo que no saben es la madriza que les iban a poner. Llegan a la selva, imagínense, pinche calorón. Qué olorón de cabeza, con botas, y ahorita no eran confortables las botas de antes, en la selva, güey. O sea, los pies despedazados, horas caminando, con una sed terrible, con cantidad de moscos. Y según tú vas a partirle su madre, y de repente cuando menos piensas empieza a... O sea, ruidos, o mejor dicho, sonidos para... que están dando información. Uh-huh. No, empezó la pinche masacre, cabrón. Disparos, porque ya había un tipo que era uno de sus lugartenientes, se llamaba Bonifacio, que apoyaba a Jacinto Pat, y que iba a comprarle a los ingleses rifles en Belice. Entonces, ellos traían rifles buenos. Y aparte le habían comprado en España rifles a los españoles. Entonces, y más los machetes, que en eso se pintaban solos. Uh-huh. Luego con trampas, abrían un boquete, le ponían estacas y le ponían hojas. Es que ese era su territorio. Es su territorio. Cayeron. Entonces fue una masacre que no, ni para qué, cabrón. Ni para qué. O sea, todos, no quedó. Quedaron 2, 3, 4 vivos y es porque huyeron, corrieron, se quitaron las botas y se escondieron en lo que pudieron hacer. Todos los demás, adiós Nicanor. Entonces, ya fue cuando el presidente Méndez dijo, nos cargó la madre. Pero, muy astutamente, dice, ya sé. Y le habla a un tipo a su general, al que le quedaba de máximo, Victoriano Rivero. Uh-huh. Y al señor cura Sierra, Manuel Sierra, y los manda con su grupo de clérigos y con su grupo de soldados a hablar con Cecilio Chi. Uh-huh. Okay. Hablar con él y decirle, oye, güey, no mames, pues en Valladolid estamos muy asustados, güey, no queremos guerra, pues somos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Juntos como hermanos, miembros de la selva. Ya hasta la modificamos, cabrón. Entonces, y en cuanto entran, oye, que queremos hablar con Cecilio Chi. Y dice, oye, pues vino el señor cura con su gente, y vino un general con su gente que quieren hablar con usted. Oh, sí. Dices que no tengo nada que hablar. Agárrate a los militares y mátalos, machetealos, cabrón. Y al señor cura y a su gente, escóndalos por ahí. Luego a ver qué les hacemos. Ahorita no se me ocurre nada. Eso fue así literal. Entonces en Valladolid, pues realmente se cae la moral, cabrón. Dijeron, no, ahora sí nos cargó la madre. Berta has already danced. Ay, cabrón. No, pues, ¿y saben qué hicieron en Valladolid? Pues hacer maletas, cabrón. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacer maletas, güey. Y sí, literalmente se van de Valladolid. Se van. Dejan Valladolid, o sea, la ciudad que se sentía con la mayor alcurnia y todo, la abandona y llegan sus nuevos dueños, la gente de Xi y la gente de Pat. Acababan de posicionarse de las 2/3 partes de Yucatán.
Yucatán tiene 38,000 kilómetros cuadrados y ellos ya se habían apoderado de 27,000 kilómetros cuadrados. O sea, más grandes que El Salvador. Un territorio más grande que El Salvador. Pero déjenme decirles esto. A ver si lo puedo expresar. Es que jamás, desde que llegó el primer español hasta que se fue el último español, y luego los ingleses y holandeses, el primero y el último, jamás había habido un grupo de una etnia local apoderarse de un territorio. Eso nunca sucedió en toda América. Los cherokees nunca pudieron posicionarse de un pedacito. Los incas jamás pudieron recuperar un pedacito. Nada. Y o sea, digamos, reapoderarse. Uh-huh. Que de hecho hay unos videos de un chavo que se llama, es un chavo porque es muy joven, se llama Sergio Muñoz. Ajá. Que él le dijo, o sea, él igual que yo, porque yo, bueno, al final les iba a decir, pero desde ahorita. Para mí es la revolución maya, ¿no? La guerra de castas, no, la revolución maya, cabrón. Pues sí, más bien. Y Sergio Muñoz le puso la reconquista de los mayas, la reconquista maya. Él le puso así, pero para mí es la revolución maya. La guerra de castas se me hace... Ya se le quedó el nombre, así lo reconocemos históricamente, pero es un nombre mal. No está correcto, pero en fin. Sí, porque si no hubiera sido como que entre todos contra todos, pues como sí, varios como bandos, ¿no? Exacto, varios bandos, y aparte que sí existía esa diferenciación. Uh-huh. Que no, o sea, no, ¿cómo te digo? No existía, o sea, se daba por la forma en que se desarrollaba la sociedad y la economía y el gobierno, pero no porque realmente, o sea, como en la India, que realmente está diferenciada y existe estrictamente y legalmente, ¿no? Sí, la verdad, todo esto me ha dado así poquito recuerdo del genocidio de Uganda. Sí, pero ahí no, sí eran. No, pero ahí tampoco eran, ahí eran dos etnias que peleaban, los hutus y los tutsis. Ajá. No era porque había superioridad de estrategia. Bueno, sí, o sea, lo sentí el paralelismo en el hecho de que pues estaba como esa diferenciación, de que unos son un bando, otro es otro bando, y pues dentro del mismo territorio se pelearon entre sí. De la manera más cruel. Bueno, exacto, en ese lado sí. En ese lado sí, pero... sí hay un parecido, ¿no? Sí hay un paralelismo. Uh-huh. Pero sí, o sea, allá sí era legalmente la diferenciación, o sea, sí era, tú tienes tu credencial que dice tú eres esto. Que eres tutsi y la tuya dice que eres hutu. Ajá, y o sea, sí hubo y que esa habían diferencia. Convivido hasta que alguien empezó a decir, no, estos cabrones. Hazle un favor a tu patria y mata un... Así es, que tenemos ese capítulo que se lo recomendamos sobre el genocidio de Ruanda. Ojalá puedan pasar Ruanda también a verlo. Y... Me la pasé diciendo Uganda. ¿Uganda? Uganda me la pasé diciendo así. Ruanda más bien. Ruanda. Sí, Ruanda, perdón. Sí. De hecho hay una película con Don Cheadle que se llama Hotel Ruanda. Ándale, ajá. También pueden pasar a verle y algo les va a dar de algo de información, ¿no? Sí, y que si no conocen ese tema, pues sí necesitan conocerlo, porque es muy escandaloso que sucedan esas cosas, y no fue hace tanto. Exactamente, fue en 1994. Exacto. Se ve apenas. Recientísimo. Bueno, sí es reciente. Sí. En los 90s. Hace 30 años. Exactamente. ¿Qué apenas? Exactamente. Este año se cumplen 30 años. No, está cabrón. Pero bueno. En fin, entonces se apoderan de Valladolid. O sea, algo que no había sucedido. O sea, no, como dice Sergio Muñoz, no caben en mis palabras el cómo expresar que una etnia, unos indígenas, una cultura había recuperado parte de su territorio, y no cualquier pedazo. Una buena superficie, cabrón. Una buena superficie. Entonces, ¿qué hace Méndez? Santiago Méndez. Ahí nos vemos. Para esto, hay un tipo que se llama Manuel Barbachán. Manuel Barbachán era como un tipo
que también Sergio Muñoz lo describe como un parecido a Santana. O sea, esos tipos oportunistas. Yo no peleo, pero mando que quien pelee por mí. O siempre estoy presente en el momento del conflicto, y cuando es el momento de ser héroe, soy el héroe. Y cuando soy el momento de ser pongo otro de frente, cuando no la hago, ¿verdad? Ajá. Que tampoco es una gran comparación, porque Santana, vean los capítulos de la guerra con Estados Unidos y pueden darse una mejor idea de la personalidad. Entonces Barbachan dice, a ver, aquí en adelante, bueno, primero dice, ni los españoles ni los ingleses nos van a ayudar. Tenemos que pedirle a México que nos vuelva, que nos ayude, que nos apoye. Entonces, como había acabado la guerra y también Méndez no le había dicho, pero Barbachan se había dado cuenta que también Estados Unidos no quiso entrarle. Entonces dice, solo México. Es devolvernos a la cuna, cabrón. Y en ese tiempo estaba de presidente interino Manuel de la Peña y Peña, cuando acababa de terminar la guerra con México. Y le dice, oye, cabrón, fíjate que estamos en crisis, los mayas se levantaron. ¿Y cómo? Sí, pinches madres, hicieron una matazón. Y sí, realmente era legítimo la pregunta, porque ni Yucatán sabía qué chingado estaba pasando acá con México, ni México sabía qué estaba pasando con Yucatán. Así era de separada, o sea, así era lo espeso y la longitud de la selva, como para no tener noticias. Llegaban así como atisbos de información a través de algunos puertos de Tabasco. Ay, de Veracruz. Y aparte cada uno concentrado en su pedillo. En su pedo, exactamente. Entonces México ni chance de tener. Fíjate que los mayas, sí. Lo me dices, ¿no? Y en Veracruz, pues México desangrándose en las batallas en el norte, en Veracruz, en el centro, y los mayas acá, y los yucatecos aquí en su pedo también. Que por cierto, cuando estalla la guerra, Santiago Méndez le dice claramente al gobierno gringo, nosotros no tenemos nada que ver. Ellos son México, nosotros somos otro país, somos la República de Yucatán. Ahí arréglate con ellos, ¿no? Mira tú. O sea, en ese momento, y cuando entra Barbachan, que le dice a Méndez, hazte un ladito, güey. Entonces le dice a Manuel de la Peña y Peña, oye, ¿sabes qué? Queremos incorporarnos al país, fíjate que nosotros no sabíamos de la guerra México-Estados Unidos, no sabíamos bien, porque el gobierno que estaba este güey de Méndez, no nos informaba, cabrón. Y luego, si yo hubiera estado, yo les hubiera ayudado. Yo me llevo mi gente a ayudar a México, cabrón. O sea, bueno, el caso es que le pintó así que le pintó la historia toda. No me acuerdo. Oye, fíjate que esto, no me acuerdo, nosotros ni supimos, cabrón. Ay, no, ¿cómo crees? Entonces Manuel de la Peña y Peña decide ayudarlo y le da 100,000 pesos, que era dinero. Estados Unidos le había dado 15 millones de pesos a México, de dólares, perdón, por indemnización. O sea, hasta vergüenza me da, perdón. O sea, no mames, que pinche ladrón. Pero bueno. Entonces, y se reequipa este Barbachan y dice, a ver, pregunto, a ver, ¿quién es de los líderes, quién es el más moderadón? No, se llama Jacinto Pato. Vamos a hablar, ¿no? Y vaya, que el cabrón tuvo, o sea, después de preguntar, dan con él y le dice, oye, güey, somos hermanos, cabrón. Para esto, bueno, esto me había olvidado. En Mérida, viendo que ya les iba a llegar la guerra, no tardaba. Y hay el cura de Mérida, bueno, que era más bien el obispo de Mérida, da un discurso diciendo que la hermandad y que Dios, Jesucristo vino a salvarnos y derramó su propia sangre para que fuéramos hermanos. Y entre los mismos mayas dijeron, no mames, ahora sí ya están acordando que somos hermanos. Sí, ahora sí somos iguales. Ahora sí somos iguales. Y cuando en la matanza quisieron, no, cabrón, ¿saben qué? Tienen 24 horas para que se larguen. Porque era ya de la gente de Cecilio Chi. Pero tienen 24 horas, órale. Esto fue posterior. Pero acá Barbachan está hablando con Pat y le dice, a ver, cabrón,
¿Tú crees que esto nos va a llevar a algo bueno? ¿No crees que al rato, mira, la realidad es que México ya nos reincorporó, efectivamente? En 1848 ya México vuelve a reincorporar a Yucatán a México. Ok. Dice, ya somos parte de México otra vez, entonces se va a venir mejor. ¿Tú crees que vamos a seguir ganando con esto que estamos haciendo? Entonces dice, no, pero... Y la realidad es que Jacinto Pat sí creía en la convivencia en Yucatán. Y Cecilio sí, no, decía, no, esta es tierra de los mayas. Aquí puro maya y los demás los vamos a matar a todos. Y Pat sí creía en la convivencia, porque decía, pues ya somos, han pasado siglos, ya somos otra nación, somos otra cosa. Tenemos que convivir entre nosotros de manera en paz. Entonces, por eso Barbachán pues se dijo, fue con él. cabrón, pues, mira, a ver, ¿qué es lo que pides? Y se hacen unos tratados. Se llaman los tratados de Tzucacab. Tratados de Tzucacab. Ok. Donde, fíjense el tratado en qué consistía. Número 1, que a los indígenas fueran tratados como iguales, como ciudadanos iguales, nada de mestizo, criollo, nada. Segundo, que la lista de sacramentos se aplicara igual. Les voy a decir sobre este tema rápidamente. Lo que es elementos de los sacramentos es esto. Los elementos sacramentos, por ejemplo, los sacramentos son bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación o perdón, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Y el sujeto es quien no recibe el bautismo, cualquier creyente no bautizado. Confirmación, cualquier en estado de gracia. Eucaristía, cristiano en estado de gracia. Reconciliación, cristiano que ha cometido algún pecado. ¿Y quiénes lo ofrecen? El ministro o cura. La confirmación, el obispo. La Eucaristía, el sacerdote. Luego la materia que se utiliza en el bautismo es en el agua. En la confirmación es el crisma. En la Eucaristía el pan y el vino. Y la forma es como lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, en el bautizo, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo, etc. Estos elementos básicos, pues dices, ¿dónde está la diferencia? Que si tú querías la confirmación, si tú eras criollo o eras blanco, puedes recibir casi de facto, ¿no? O ¿sabes qué? Oye, pero fíjate que no me alcanzaron a bautizar. Ahorita te bautizo. Listo. Ya quedó. Güey, pero no estás bautizado, güey. No. Tienes que venir a hacer ciertas cosas para bautizarte. Y luego te confirmo, el obispo. Ahora, o sea, ¿sí me voy a entender? Sí. Les aplicaban diferente hora. Oye, pues fíjate que nos queremos casar. A ver. ¿Estás confirmado? Tú no estás confirmada, ¿verdad? Aquí no. ¿Tú vas a que confirmación? No, usted nos perdió. No, pues es que tienes que confirmar otra vez. O sea, se les daba diferente de una manera. Y fíjense, el segundo punto es que los elementos de los sacramentos se nos dé igual. Nos den las mismas oportunidades. Fíjense, ese era el segundo. Está medio cura eso, porque, o sea, tú llegaste con tu religión a ponerla y ahora... Sí. Yo estoy queriéndome acoplar a tu religión y me la vas a hacer de pedo. O sea, está bien. Y lo único que estaban diciendo es ridículo eso. Ok, me estoy sujetando a la religión que tú trajiste. Pues aplícame lo mismo igual. O sea, pídeme lo mismo. Pero es que ya había un sincretismo, pero absoluto, entre la religión maya y la religión católica. Ya había un sincretismo bárbaro. Ya, por ejemplo, la cruz, los mayas tenían cruces. Entonces, para ellos, la cruz cristiana, pues era la cruz de los ancestros también. O sea, ya era lo mezclador. Todo. Entonces, ok, estamos sentados. ¿Qué más? ¿Sabes qué? Que las tiendas de raya no se quedan o sea, más bien, que las deudas por la venta en los mismos trabajos no se queden no se hereden, cabrón, o sea, que sean canceladas. Y eso era porque era una manera de abusar de que ¿sabes qué? Aquí en la tienda tienes que comprarme tu frijol, tienes que comprarme el vestido, tienes que comprarme tu guarache. Y a unos precios carísimos, de tal manera que siempre quedaban debiendo, cabrón. Aunque trabajaran ahí mismo, quedabas debiendo. Y si te morías, pues tu hijo lo heredaba, cabrón. Y si te morías, pues tu nieto lo heredaba, cabrón. Entonces decían, no mames, cabrón, ya quítenos eso. Ni Coppel se atrevió a tanto. Ni Coppel se atrevió a tanto. Sí. Entonces... Ay, cabrón.
O sea, ese es el tercero. El cuarto, que o sea, nomás los mayas les cobraban impuestos por el aguardiente. El maya, aguardiente, no, güey, pues tú, en vez de costarte 2 pesos, te cuesta 3 por 2 pesos de impuestos, güey. O sea, lo único que querían era pistear con el mismo precio que los demás, hazme el pinche favor. Ni siquiera te lo puedo regalar. O sea, no mames. Fíjense, esos eran las 4 peticiones. Ay. O sea, no pidieron más terreno, no pidieron puestos políticos, Ajá. No pidieron prebendas de ningún tipo, preferencias compensación económica, nada. Compensación, eso era. No mames. Y luego había otras 2 que ya eran políticas. Una es que yo, Barbachán, voy a ser presidente vitalicio de Yucatán y tú vas a ser el cacique, vas a ser el batap, porque a los caciques se les llamaba batap, okay. Es una palabra, ¿cómo se llama? Que de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Sí, es un palíndromo. Palíndromo. Uh-huh. Palíndromo. No, es un palíndromo. Entonces el batap, pues era el cacique, pero era un alto cacique. Entonces tú vas a ser el batap de todo Yucatán. Y pues órale, se aceptó. Entonces, esto, Sergio Muñoz dice que él no sabe si lo aceptó, si realmente Jacinto Pat realmente creía en que podía haber una convivencia y que podía haber, o que lo estaba haciendo para encumbrarse políticamente. Yo, personalmente, Fernando Navarro, no lo creo. Yo creo que lo que quería es que quede la fiesta en paz, cabrón. Y todavía le dice, pero espérate, vas a tener aquí un nombramiento, mira, en esta de seda, con letras de oro, y aquí este bastón de ébano donde dice que eres el batap de todo Yucatán. Ahí está, nuevecitos para ti. Pues bueno, pues okay. Ya quedaron los tratados, pero en unos días llega Jacinto Chi, Cecilio Chi, y dice, oye, a ver, cabrón, que trataste con estos hijos de la chingada, a ver, este pinche bastón que te dieron, mira acá, lo quebró. Y que esto rasgó el nombramiento, ¿no? En seda y con hilos de oro, lo rasgó y le partió su madre. Y ahí quedaron enemistados. Pero enemistados no de darse mal, sino, ¿sabes qué? Tú sigue tu línea y yo sigo la mía. ¿Me entiendes? O sea, sí. No quedaron enemistados a matarse, sino simplemente no estamos de acuerdo. O sea, yo no concibo lo que tú quieres, yo creo que aquí debe haber puros mayas y que no podemos tratar con ellos nada, que se larguen o se mueran, así. Entonces, mierda. Un hijo de Jacinto Chi, no recuerdo su nombre ahorita, en la lucha recibe un balazo en la espalda y estaba moribundo. Y Jacinto Chi le manda a hablar a un sacerdote y le dice, Tata, yo he rezado mucho y he cantado bien en la iglesia. Yo quiero que mi hijo se vaya al cielo, si no se va al cielo, usted se va a morir. Cosa que el padre pues le dice, tu hijo se va a ir al cielo, porque ya le di la unción. Que, dicho sea de paso, uno y otro creían a la vez. O sea, el padre realmente estaba creyendo, el sacerdote creyendo que lo iba a mandar al cielo, y el otro estaba creyendo que el padre le estaba diciendo la verdad. Y quería que su hijo se fuera al cielo, a pesar de él traer raíces mayas y también creer en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ya bien pedo se va a pelear, y en 1849 es asesinado es traicionado por su propia gente. Y a Cecilio Chi muere. Cecilio Chi ya estaba así por llegar, estaba a mediodía de llegar a Mérida con su ejército, y los de Mérida pues estaban a punto de partir, ya tenían barcos listos que los iba a llevar a Campeche, y de ahí pues unos iban a ir a Nueva Orleans, otros iban a ir a Cuba, otros iban a ir a Jamaica, pero ya todo el mundo está. Y llegan las de estas las, ¿cómo se llaman? Libélulas, y empieza una llovizna. La llegada de libélulas, pero llegaron por todos los puntos cardinales, era el anuncio inequívoco de que iban a empezar las lluvias. Y empieza una llovizna.
Y así, con Cecilio Shih, se paran los mayas y dicen, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Agarran su petate, lo envuelven, se ajustan las correas de sus guaraches y le dicen, ahí nos vemos. Al que se vaya lo mato, haz lo que quieras. Nosotros vivimos de la tierra y es momento de trabajar la tierra porque su familia se muere de hambre. Y se van, literalmente el 90% de campesinos se van y dejan, pues así Leochí ya no. Y los de Mérida, oye, ¿qué pasó? ¿No que iban a venir? ¿Nos iban a poner una madriza? Pues un milagro divino, yo creo. Pero el milagro era que llegaron las lluvias. Wow. Y para el maya, era tan profunda su creencia. Bueno, ¿cómo le puedo decir? El sincretismo entre la religión maya y la católica era tan profunda aún, el de los mayas, era que si no te ibas a tender la tierra, era el peor pecado que podías hacer, porque la madre tierra estaba diciéndote, ya es momento de que me trabajes, de que me trates, porque te voy a dar de comer. Ya. Y si tú desprecias a la tierra, estás cometiendo un pinche crimen que te vas a ir al infierno, maya o católico, el que sea el peor, cabrón. Pero a la madre tierra no la puedes despreciar de esa manera. Y pues se acabó el ejército de Cecilio Shih. Y pues se regresa, cabrón. Y a los pocos días lo asesinan. Pero fíjense, no es asesinado como su compadre Sai, que lo fusilaron. No es muerto en batalla. Es acuchillado por el amante de su esposa, cabrón. Ay, güey. No, pues no estuvo nada. No mames, o sea, verdaderamente. Entonces, pues, las mismas personas de Cecilio van y atrapan a los que estuvieron dentro del, pues sí, de los que. Como del complot. Del complot, y los asesinan y los despedazan. Y les avientan los pedazos a los animales a que se los traguen. Uh-huh. Y a la propia gente de Pat, lo mata también, porque están perdiendo la guerra y ellos como vieron encabronadísimo a Cecilio Shih, dijeron, lo traicionó, cabrón. Y ellos mismos lo matan a su propio jefe. 1849. Entonces, para ese tiempo ya hay un nuevo presidente, presidente mexicano, que se llamaba José Joaquín de Herrera. José Joaquín de Herrera le prestó ayuda otra vez a levantar a Yucatán, y ya le dijo, pues sí, ya vuelve a ser parte, y dividen a Yucatán en 3 estados. Y aparte, a Inglaterra, por haber ayudado con sus armas, pues le da un pedacito de tierra, cabrón, y se quedan con Belice. Y dividen a Yucatán en 3 estados. Tal vez haya sido una manera de que, como ya sabían que Villahermosa y los de Mérida no se querían, pues a Mérida le dejamos un estado que se va a llamar Yucatán, y luego vamos a crear el territorio de Quintana Roo, que era un territorio federal, hasta los 70, fíjense, porque me acuerdo de que cuando estábamos decían, México tiene 29 estados, un territorio y un distrito federal. Uh-huh. Y el territorio era de Quintana Roo, y hasta después se incorporó como estado, y que es ahorita donde está Cancún. Ajá, exacto. Y cuya capital es Chetumal. Y Villahermosa, Tabasco. Entonces ya quedó dividido en 3 estados diferentes. Uh-huh, uh-huh. Tal vez, ¿cómo te digo? Asumiendo o tomando la idea original de Julio César. Dividir y vencerás, cabrón. O sea, para que tengas un enemigo débil, debes de dividirlo primero. Entonces, como que sería más fácil, si ya estos güeyes se caen gordos, pues vamos dándole un estado a cada uno. Y va a ser más fácil tenerlos sometidos a tener el pinche estado de Yucatán. Todo enorme y todos enojados. Exactamente. Entonces, José Joaquín Herrera, le aporta mucho a los estados, y José Joaquín Herrera fue
un presidente, les dije Herrera, sí, perdón, de José Joaquín de Herrera. Fue un presidente honestísimo, tal vez, reconocido tal vez hasta por lo mismo, por tan honesto. De hecho, a la hora de transitar al poder con el nuevo presidente, fue de manera pacífica, cosa que no se veía desde 1829, cabrón. Siempre era a punta de chingadazos. O un golpe de estado, o un grupo que se únanse y tumbaban a este. Era después de más de 30 años, perdón, después de más de 20 años, otra vez volvía a hacer un cambio de poder de una manera pacífica. Wow. Pero no termina ahí, o sea, siguió habiendo, pero ya había guerrillas, ya no había un ejército o un grupo natural que se llamaban los bueno, el tema es que ya también, o sea, continuaron esas guerrillas. Y en 1863 se genera un pacto, un tratado entre los ingleses y México para que ya no sigan vendiendo armas. En 1893, entonces ahí aparentemente terminó la guerra, pero se terminó hasta 1901. Hasta 1901 dije, se acabó. Pero también porque hubo una especie de cuasi religión que se llamaba, que creó una ciudad que fue la capital de ese pueblo, que se llamaba Chan Santa Cruz. Chan Santa Cruz es actualmente la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Pero Chan Santa Cruz es una ciudad que se fundó en ese tiempo y creció, y que era una ciudad totalmente maya. Y era la capital de la cruz parlante. O sea, esto porque se hallaron una crucecita en un cenote de 7 centímetros y un tipo que era ventríloco hablaba por ella. Que se apellidaban Nahuatl. Pero en 1851 lo matan, y ¿qué creen? Dejó de hablar la crucecita. No. ¿Pero qué creen? Cuando hay crédulos no hay que desaprovecharlos. Ahora resulta que la cruz le hablaba mentalmente a otro individuo y le decía qué hacer, cabrón. Entonces las guerrillas continuaban, ¿no? No podría saberse. Entonces, y así cuando ya se pudo decir, ya acabó esto, fue hasta los años 30, cabrón. 1932. No manches. O sea, 100 años casi de guerra, 50 años de guerra muy, muy prolongada, y otros 50 así como una guerrillita acá, un ataque acá, un sabotaje acá. No manches. Casi 100 años, o sea, 90 años se duró en esa, para poder ya someter a los mayas, cabrón. Entonces, bueno, sobre esto de la Chan Santa Cruz, pues se convierte pero para esto es porque Ignacio Bravo, un general de aquí de Jalisco, específicamente de Guadalajara, lo mandan a someter Chan Santa Cruz, pero no nomás va como militar, sino que hace carreteras, traza ferrocarril, traza telégrafos, hasta llegar a Chan Santa Cruz y la somete. De tal manera que por un tiempo se llamó Chan Santa Cruz de Bravo, por ese general. Que les digo, de aquí, ya viejito, pero bien viejito, pero ya también se le acabó el aislamiento a la península. Claro. Porque esa era la orden de él. Los vas a someter, pero mientras vas avanzando, como decimos aquí en México, caminando y meando para no hacer hoyo. O sea, caminando y creando caminos y maneras de comunicarse, para que ya no que se nos levantan y no nos demos cuenta, sino hasta allá los pinches meses, cabrón. Entonces, pues hay todavía un tema con esto de la cruz parlante, pero le vamos a dejar ahí. Y como les decía inicialmente, para mí esto no se llama la guerra de castas, para mí se llama la revolución maya, y mis respetos para esta etnia que hasta la fecha, por ejemplo, los descendientes de Cecilio Xi y de Jacinto Pat son individuos que cuando hay un evento prominente tienen su silla.
Oh, wow. Ah, aquí viene el bisnieto de Jacinto Pat, cabrón. Oh, aquí viene el tataranieto de Cecilio Chi. Órale, cabrón. O sea, ya se les da ese lugar porque son descendientes de mayas valientes y descendientes de maya. Entonces ya algo funcionó, que se hayan levantado. O sea, claro, dijeron, aquí estamos, cabrón. Ustedes son los que están en nuestra tierra. Ustedes nos invadieron, nos sometieron y nos tratan como animales. Y no lo somos. Y se van a morir ustedes o nosotros. O como decían en náhuatl, aquí los cascanes. Axcantema tehual nehual. Hasta tu muerte o la mía. Bueno, pues les voy a decir los libros. Ok, muy bien. Historia de México a través de sus gobernantes. Uh-huh. El seductor del... Este es de el Alejandro Rosas. José Manuel Villalpando de Alejandro Rosas. Y luego Enrique Serna, que escribió este gran libro que se llama El seductor de la patria, que es sobre Santa Ana. Y este libro, que no recuerdo si ya se los había mostrado, es de Joseph Schlarman, México, tierra de volcanes. Este libro está muy bueno, pero me defraudó en este tema. O sea, le dedicó, no sé, una página o algo por el estilo. O sea, ¿qué te pasa, güey? O sea, pero bueno. Tal vez es porque él era extranjero y él vio, pues como más bien otros puntos que se le hicieron más básicos, o mejor dicho, de mayor relevancia. Pues sí, lo más seguro. Puede ser. Pero recomendable el libro de Norman Reed, La guerra de castas de Yucatán. O sea, él le pone el estado. Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, y más que ha gustado, se haya sabido algo sobre nuestra tierra, sobre nuestra gente, y que no los haya puesto a dormir. A mí la verdad se me hizo muy interesante. La mayoría de las cosas no las sabía, lo cual se me hace escandaloso, pues que en la escuela no nos hayan hablado de verdad nada de esto. No, ni a mí tampoco, pero en absoluto. Lo cual se me hace muy extraño porque pues normalmente se tiende como a levantar lo que tenga que ver con los mayas o incluso con los mexicas también se levantaba mucho y así, o sea, y cuando te hablan de al menos los pueblos indígenas de México, pues nunca hablaron de esto, o sea, porque yo sé que es muchísimos años después de la conquista y lo que tú quieras, pero todo que ver, o sea, es como es parte 2 de la conquista, y pues sí se me hace muy escandaloso que no. Sobre esto. México o los gobernantes mexicanos han tenido por costumbre de que alguna cosa que los exhiba o que los avergüence, como que mejor hay que quede. Y uno de esos capítulos es de los que vamos a hablar, sobre la guerra cristera. Me parece excelente. Pues sí, pero la verdad, muy, muy interesante. Y si tienen algunos y sus hijos o algo les interesa la historia, yo diría que les presenten este episodio, y sobre porque todo si son mexicanos. Exacto, sí se me hace muy importante conocer esta parte porque se me da una sensación de reivindicación que no sabía que necesitaba y que pues no sé por qué no se habla más de esto. Curioso. En fin, bueno. No curioso, sí es a veces pues raro, extraño. Sí. Pues bueno, vamos con los saludos rápido porque ya se alargó mucho este episodio. El primero es para Alex Lara. Dice que nos sigue desde hace tiempo y que somos unos chingones. Nos sugirió hablar de los mejores investigadores, se refiere como en el ámbito criminal, pues, que ayudaron a encontrar pues, criminales y a salvar vidas, ¿no? Que ahí participa mucho la inteligencia, no es cualquier cosa. Debe de ser como un futbolista que es una estrella, es de manera nata tu capacidad para ello. Así es. Y pues sí, me parece buena idea, yo pienso que lo vamos a agregar a los temas. Y pues que es cabeza de teflón, pero que es lo que se le pega de nuestros episodios, que le ha servido de mucho. Y pues saludos desde Aguascalientes nos dice. Entonces, saludos hasta allá y gracias por haber pasado con los hidrocálidos, que tenemos un buen grupo de amigos allá. Y es una ciudad muy bonita. Es una ciudad muy bonita. Es. Pues gracias Alex por pasar a saludar y por tus palabras. El siguiente es para Samantha Lagarda, pues Samantha, que cumplió años.
Un abrazote con harta querencia, como tú nos dices. Siempre ver tu comentario es algo que a los dos pues, nos anima mucho. Sí, siempre nos das tanto cariño que ya nos tienes bien chiviados y así. Hasta que repartirlo. Sí. No, gracias, te queremos de verdad mucho, Samantha. Espero que la hayas pasado muy bonito. De seguro, sí, de seguro tienes mucha gente que te quiere porque tú exudas como mucha buena onda y cariño. Entonces, mucho positivismo. Mucho. Así es. Entonces te queremos, un abrazote. El siguiente es para Fátima, dice que se impresiona de cómo lees y retienes información. Pues sí, es verdad, gracias, es una Fátima. Habilidad pues que pocos. Sí leí ese comentario y muchas gracias por mostrar tu admiración. Sí. Y segundo, decirte sobre esto, pues, aunque no lo crean, es como no perder condición física. Pues sí, o sea, hay que ponerlo en práctica. Sí, hay que poner trabajo. El cerebro no se llena, nunca se va a llenar de información. Hay muchísimo. Y el último, así es. Y bueno, el último saludo es para Juan Ignacio Beltrán. Dice que qué excelente dinámica y que ya no se pierde ningún episodio. Él es de Guadalajara y dice que tiene familia en Betania, Jalisco. Oh, sí. Entonces, saludos a Guadalajara y a tu familia en Betania, que yo personalmente no conozco. Sí, yo conozco Betania. ¿Sí? De ahí cerca está Ayotlán. Y ahí estamos haciendo la gasolinera. Órale. Y la verdad no lo había escuchado, pero pues ya, conocí una nueva ciudad y saludos hasta allá. Saludos hasta Betania. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta el final. ¿Qué emoji nos dejan? Híjole, me gustaría que hubiera algún indígena, pero... O un jaguar, ¿te parece? Excelente idea. Un jaguar. Excelente. Un jaguar. Nos dejan un jaguar aquí y ya saben. El jaguar es un felino endémico. Así es. De la selva de Yucatán. Exacto. Y pues bueno, déjenos su emoji y por favor más de 3 palabras para que el comentario ayude con el algoritmo. Compartan, suscríbanse, dejen su like, todas esas cosas son gratis y nos ayudan mucho y les va a dar más de nosotros si les gusta el contenido. Claro que sí, muchísimas Muchas gracias, los queremos. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.